Bienvenidos a su programa El Hombre Católico en el mundo de hoy, donde buscamos formarnos como adultos en la doctrina católica, llevando el mensaje del Evangelio a diversos ámbitos de la vida, fortaleciendo las virtudes cristianas fundamentales frente a las nuevas tendencias de pensamiento. Bienvenidos a este espacio de fe y esperanza de la 91.9 FM de Radio María en español, donde exploramos cómo vivir la doctrina católica en nuestro diario vivir. Acompáñanos en esta hora llena de inspiración y formación espiritual para enfrentar juntos los desafíos de nuestra época desde la perspectiva de la fe cristiana. Soy Leo Janón y hoy estoy profundamente conmovido por un dolor que no es solo nacional aquí en Estados Unidos, sino espiritual. Esta edición del programa iba a estar dedicada por completo a Nuestra Señora de los Dolores, como continuidad natural a lo que reflexionamos en la edición anterior sobre la exaltación de la Santa Cruz. Pero algo ha sucedido en nuestro país que no puedo ni quiero ignorar: el martirio de Charlie Kirk. Su muerte ha dejado una herida abierta no solo en la cultura estadounidense, sino en la conciencia de todos los que creemos en la verdad, la libertad y en Cristo. Por eso hoy, más que hablar solo de la Virgencita Dolorosa, deseo también mirar su rostro a través del dolor reciente que nos estremece. Deseo desde el fondo de mi corazón rendir homenaje a la vida de este hombre valiente, profundamente cristiano, amante de la verdad, bajo la luz de estos dos misterios inmensos, el de María y el de la cruz. Porque nuestro Señor Jesús fue el mártir del Gólgota. Charlie, podríamos decir, fue el mártir del campus. Y María estuvo en los dos, no me cabe duda. Hoy, en medio de la confusión y el sufrimiento, quiero contemplar a María Santísima al pie de esta nueva cruz y preguntarnos, ¿cómo podemos nosotros también estar ahí? ¿Cómo permanecer fieles como ella? ¿Cómo seguir testimoniando como Charlie? Y sobre todo, ¿cómo abrazar la cruz de nuestro tiempo con el mismo amor con que Cristo abrazó la suya? Es un gusto, como siempre, compartir este momento con nuestros oyentes de Radio María en Washington, en Chicago, en Nueva York, en Boston, en Houston y también el sur de la Florida, así como nuestra audiencia en YouTube, Facebook Live y otras plataformas donde el Señor en su infinita providencia nos permite llegar con este mensaje de luz y de verdad. Comencemos, como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy, con el corazón estremecido, nos acercamos al misterio del dolor que redime, a la sombra de la cruz y bajo el manto de Nuestra Señora de los Dolores. Contemplemos este reciente martirio de Charlie Kirk, un testigo de la verdad en medio del caos, y descubriremos cómo su vida y su muerte resuenan con fuerza en la fe que profesamos. No te vayas, quédate, sentí, contemplá.
Este programa no es solo una reflexión, es un llamado, porque donde hay dolor ofrecido con amor, hay cielo tocando la tierra. Y hoy el cielo nos está hablando. Ya volvemos. Bienvenidos al mundo de la fe y la reflexión. Es hora de sumergirse en el primer segmento del hombre católico en el mundo de hoy. Empezamos nuestro primer segmento. Soy Leo Janón. En la edición pasada de este programa del hombre católico en el mundo de hoy, reflexionamos sobre la exaltación de la Santa Cruz, esa fiesta que nos lleva directamente al misterio más profundo de nuestra fe, el Hijo de Dios clavado en un madero por amor, amor infinito. Lo hicimos desde la contemplación del Cristo crucificado, el único mártir verdaderamente inocente. Hoy, unos días después, teníamos planeado contemplar a Nuestra Señora de los Dolores, esa mujer firme, silente, serena, que permaneció de pie junto a la cruz con el alma hecha pedazos y el corazón traspasado. Pero entre aquella edición y esta, algo ocurrió. El pasado 10 de septiembre, Charlie Kirk, un joven líder cristiano profundamente comprometido con la verdad, fue asesinado por un francotirador en un campus universitario, el de Utah. Y de pronto lo que iba a ser una memoria litúrgica se volvió un clamor, un llamado, una cruz actual, una espada en el alma del pueblo cristiano. Este programa ya no puede limitarse a hablar de la Virgen Dolorosa como si fuera una figura del pasado. Hoy María está de pie en otro calvario, el de un campus universitario, el de una familia desgarrada, el de una generación que ha perdido a uno de sus grandes defensores. Hoy este programa se convierte en un tributo al mártir y una invitación a mirarnos en el espejo de la Virgen Dolorosa. Porque Charlie tuvo una madre, tuvo una esposa, y todos estamos llamados a ponernos de pie junto a su cruz como María lo hizo junto a la de Cristo. Y si este martirio no nos sacude, entonces, ¿qué nos queda? Esta es la hora de despertar. Empecemos hablando de lo que es un mártir. La palabra mártir viene del griego martis, que significa testigo. No se refiere únicamente a morir por una religión, sino a dar la vida consciente, libre y plenamente por una verdad que no se está dispuesto a traicionar, cueste lo que cueste. El mártir es aquel que entiende que hay algo más importante que su comodidad, que su carrera, que incluso su propia vida. A lo largo de los siglos hemos visto mártires en catacumbas, en plazas públicas, en campos de concentración, pero también hoy en auditorios universitarios, en redes sociales, en parlamentos y salas de prensa. Ser mártir hoy no siempre implica sangre, pero sí implica renuncias. Implica estar dispuesto a perder la reputación, el trabajo, las oportunidades y a veces, como en este caso, la vida misma. Charlie Kirk murió por algo que no estaba dispuesto a negociar: la defensa de la verdad, de la vida, de la libertad, de los jóvenes y de Dios. Y es que la verdad tiene un precio. El mismo Jesús lo dijo: yo soy la verdad. Y por eso lo mataron. No lo crucificaron por hacer milagros, sino por decir cosas que incomodaban a los poderosos, a aquellos religiosos de doble cara, a los que preferían el orden superficial al desorden salvador del Evangelio. Lo mismo ocurre hoy. Charlie incomodaba, porque no jugaba con la ambigüedad, no se acomodaba a lo políticamente correcto, no diluía su mensaje para agradar, tenía claridad y convicción. Y por eso también, como Jesús, fue atacado, cancelado y finalmente asesinado. No porque odiaba, sino porque amaba demasiado la verdad como para callarla. Un mártir, entonces, no es un fanático, es un enamorado. Es alguien que ha encontrado algo por lo cual vale la pena perderlo todo. Cuando vemos a Charlie Kirk, no podemos reducirlo a una figura política. Sería un error mezquino. Charlie fue un testigo de convicción cristiana.
de vida entregada a los jóvenes, de corazón profundamente ecuménico, pero nunca tibio. Cuando murió, no murió solo un comentarista. Murió un hombre que encarnó el llamado de Jesús. El que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Por eso hoy lo llamamos lo que es, el mártir de la verdad. Pero lo que no sabían es que el mártir no muere, se multiplica. Y hoy su voz es más fuerte que nunca. Es imposible no pensar en cómo todo esto nos involucra. ¿Quién de nosotros ha alzado la voz por la verdad en su entorno? ¿Quién ha estado dispuesto a perder algo por no traicionar a Cristo? ¿Cuántas veces nos hemos callado por miedo a lo que digan los demás? Y ahora vemos a un joven de 31 años que dio todo por esa causa. Él no jugó a ser valiente, él lo fue. Y ahora su sangre clama desde la tierra como la de Abel, como la de tantos mártires antes que él. Y vos y yo no podemos ignorarlo, porque si lo hacemos estamos dejando morir otra vez la verdad. Y eso no se lo merece ni Charlie, ni María, ni nuestro Señor Jesucristo. Hay algo inquietante en la muerte de un justo. No es lo mismo que una tragedia cualquiera. La muerte de un justo tiene una potencia espiritual que provoca una especie de terremoto. En la conciencia colectiva, cuando alguien muere por defender la verdad, se levanta una pregunta incómoda. ¿Y yo qué estoy haciendo? Que cuando un mártir cae, todos quedamos expuestos, todos. No ante un tribunal humano, sino ante el tribunal interior de nuestras conciencias. Así pasó con Jesús. Su muerte fue incómoda, fue escandalosa, fue provocadora. Los que lo vieron morir sabían en lo profundo que no habían matado a un blasfemo ni a un criminal, habían matado al inocente. El inocente de todos los inocentes. Y esa verdad pesa, no se borra, no se olvida. Charlie Kirk, con todas sus imperfecciones humanas, murió como un justo. Murió como alguien que no se vendió, que no se doblegó, que no se escondió. Y eso incomoda. Incomoda a los medios que prefieren narrativas que alimentan el caos. Incomoda a los católicos tibios que no queremos mojarnos a veces. Incomoda a los jóvenes que prefieren pasar desapercibidos. Pero su sangre interrumpe, rompe la narrativa, despierta preguntas. ¿Cómo es posible que en un país donde se celebra la libertad de expresión un joven cristiano sea asesinado por ejercerla con integridad? ¿Cómo es posible que una vida dedicada a rescatar jóvenes del adoctrinamiento sea apagada con una bala en el cuello? Charlie incomodaba porque era libre, y un hombre libre es un problema para un mundo esclavo. Pero su muerte no puede pasarnos de largo. No es una noticia más, es una llamada profética, es un espejo que nos dice, vos también podés ser incómodo para el mundo si decidís no traicionar tu conciencia. Y ojo, no se trata de buscar enemigos, se trata de vivir neutralizados, porque el que se conforma con ser aceptado por todos termina traicionando a alguien, a Cristo. Cuando Jesús murió en el Gólgota no fue en privado, no fue en una cueva ni en una celda, fue en lo alto, a la vista de todos, como un espectáculo. El Hijo de Dios fue expuesto, humillado, escupido y colgado como un delincuente, y sin embargo, fue en ese mismo lugar donde el cielo se abrió, el velo del templo se rasgó y el centurión pagano exclamó verdaderamente, este era el Hijo de Dios. El Gólgota se convirtió en un altar. No lo parecía, pero lo fue. Un altar donde se ofreció la sangre que redimiría al mundo entero. Un altar donde una madre, María, la Virgen, permaneció en pie convirtiendo su dolor en oración y su silencio en intercesión. Charlie Kirk también murió en público, en un campus, en el epicentro de la formación de las mentes jóvenes, en el lugar donde se supone que la verdad debería ser libre y donde el diálogo debería florecer. Pero en vez de eso fue asesinado mientras intentaba seguir defendiendo los principios que han sostenido
a este mundo de Occidente. Su sangre tocó el suelo de una universidad que se convirtió ese día en el Gólgota de estos tiempos. No por casualidad, no por política, sino porque la verdad una vez más fue crucificada. Y no podemos dejar de ver ese paralelismo. Lo que pasó aquel viernes en Jerusalén sigue pasando. Y la pregunta es, ¿quién está al pie de la cruz hoy? ¿Quién permanece? ¿O quién huye? Ambos lugares, el Gólgota y el campus universitario, se transformaron en altares. En ambos se derramó sangre inocente. En ambos hubo quienes miraron con indiferencia. En ambos hubo quienes se conmovieron y despertaron. Pero también en ambos hubo una madre santísima. Que María no estuvo en el Gólgota por azar. Estuvo ahí porque amó hasta el extremo. Y hoy no tengo duda, ella también está en Utah. Porque donde hay un mártir, ahí está ella recogiendo la sangre, abrazando a los suyos y sembrando gracia donde otros solo ven muerte. Si contemplamos la cruz de Cristo y el martirio de Charlie Kirk como dos eventos desconectados, no hemos entendido nada. Ambos son gritos de amor radical, ambos son escándalos para el mundo y esperanza para los creyentes. Y así como María no evitó el sufrimiento de su hijo, pero se mantuvo de pie junto a su cruz, vos y yo estamos llamados hoy a hacer lo mismo, a no mirar hacia otro lado, a no quedarnos en la rabia o en la tristeza, sino a abrazar ese dolor como impulso para vivir con mayor valentía, mayor verdad y mayor entrega. Porque si este martirio no nos transforma, entonces su sangre fue en vano. Y eso, como cristianos, no lo podemos permitir. Volvemos después de la pausa para hablar sobre la espada que atraviesa el alma. Estamos en continuo crecimiento espiritual. El hombre católico en el mundo de hoy seguirá en un momento. Estamos de regreso en este segundo segmento. Soy Leo Janón. Hablemos sobre la espada que atraviesa el alma. El martirio no solo deja una mancha de sangre en el suelo, deja un abismo en el corazón de los que aman. Y ese abismo no se llena con discursos ni con ideologías. Solo se llena con presencia, con oración, con lágrimas, con fe. Cuando Charlie cayó, no solo cayó un cuerpo, cayó un esposo, un padre, un hijo, un amigo, un hermano en la fe. Una persona a la que muchos queremos imitar. Y cada uno de esos roles lleva consigo un eco profundo de dolor. Pero si hay alguien que sabe lo que es ver morir a un justo sin poder detenerlo, es María, la madre de los dolores. A ella el anciano Simeón le profetizó: y a ti una espada te atravesará el alma. No una imagen poética. Fue una realidad brutal. Una espada invisible pero real. Un filo que le sigue cortando incluso hoy. Todas esas madres que pierden hijos, en todas esas esposas que entierran sus maridos, en los creyentes que ven caer a sus pastores, a sus referentes, a sus profetas, hoy esa espada ha tocado nuestras almas. Y no se trata de evitarla, se trata de aprender a caminar con ella clavada, como lo hizo María. Una madre haría cualquier cosa por evitar el sufrimiento de su hijo, claro. Lo cubriría con su cuerpo, detendría el tiempo, suplicaría al cielo. Y sin embargo, María no detuvo la cruz. No porque fuera indiferente, ni porque no la amara, sino porque entendía que ese dolor tenía un propósito eterno. María no es la madre que lucha contra el plan de Dios. Es la madre que lo abraza, incluso cuando no lo entiende del todo, a pesar del dolor. En el Calvario no gritó, no cuestionó, no huyó, estuvo, permaneció, se convirtió en un sacramento viviente de la fidelidad. Cada lágrima suya fue una oración, cada latido de su corazón fue un refuerzo del fiat silencioso. Ella no evitó la cruz, la convirtió en cuna de la iglesia. Ese silencio de María no es pasividad. Es un silencio que grita, es un silencio cargado de sentido, de resistencia, de poder espiritual en un mundo donde todos opinan, donde el dolor se explota mediáticamente, donde el sufrimiento se grita en redes sociales. María nos enseña a sufrir con dignidad, con compostura, con fe. Su dolor no fue menor por ser silencioso, fue mucho más profundo, más hondo, más fecundo.
que no se quedó en la emoción, llegó a lo espiritual, no se convirtió en resentimiento, se convirtió en redención. Esa es la grandeza de la Virgen dolorosa. No se dejó arrastrar por el caos de la injusticia, lo transformó en oración. Y vos y yo hoy estamos frente a una cruz nueva, la de Charlie Kirk. Y se nos da la opción, vamos a reaccionar con rabia o con redención, con miedo o con fe. El verdadero homenaje a los mártires no está en recordarlos, sino en imitarlos. Y la verdadera imitación no empieza por gritar, sino por estar, por permanecer, por sufrir con sentido. Si María hubiera evitado la cruz, no tendríamos redención. Y si nosotros evitamos este dolor, si lo ignoramos, nos perdemos la oportunidad de convertir este martirio en semilla de algo eterno en tu vida y en la mía. Charlie tenía amigos católicos, se acercaba a la iglesia en su martirio. Muchos católicos lo reconocen como un testigo de Cristo. Charlie Kirk no era católico en sentido formal, pero su vida fue cada vez más abrazada por el corazón de la iglesia. Su cercanía con figuras que nosotros conocemos mucho, como Bishop Barron, como Father Mike Smith y muchos otros líderes católicos, no fue superficial, fue sincera, buscadora, admirativa. Argumentaban, claro. Charlie se sentía en casa con la belleza de la liturgia, con la lógica del magisterio, con la fuerza de la tradición. Y eso no es casualidad, es una señal, porque un corazón que ama la verdad inevitablemente camina hacia la iglesia, aunque no siempre entre por la puerta principal. Pero Charlie ya estaba en el atrio. Su alma, en cierto modo, ya se había consagrado a la verdad que es Cristo y a la madre que la acompañó hasta el final. Por eso no sorprende que tantos católicos hayan levantado la voz en estos días, como yo lo estoy haciendo en este momento, para honrar su vida. No como quien despide a un colega, sino como quien reconoce a un hermano en la fe, a un verdadero testigo en tiempos donde se habla tanto de ecumenismo superficial. Charlie nos enseñó un ecumenismo con raíces. No negociaba la verdad por quedar bien, pero abrazaba con respeto, con apertura, con caridad. Su amor por los jóvenes, por la cultura de la vida, por la libertad bien entendida. Eran profundamente católicos, aunque no usaran nuestras palabras. Y eso es mucho más elocuente que 1000 declaraciones doctrinales, incluso de muchos de nosotros que somos católicos. Hoy como iglesia debemos preguntarnos, ¿qué hacemos con este mártir que no llevaba nuestro apellido, pero sí nuestro ADN espiritual? ¿Nos quedamos como espectadores o nos dejamos fecundar por su ejemplo? Porque si algo hizo Charlie, fue empujarla a la iglesia a ser más iglesia, a ser clara, valiente, luminosa, activa. Y si su martirio no nos mueve a convertirnos, consagrarnos más, a dar más, entonces no lo hemos escuchado de verdad. Hoy su sangre clama desde la tierra y nos dice, no te acomodes, no te escondas, no te olvides de lo que sos. Cuando Jesús dijo, estos son mi madre y mis hermanos, nos invitó a entrar en el misterio de la familia, del dolor. Hay un momento en el Evangelio que es profundamente desconcertante. Jesús, rodeado de multitudes, es interrumpido por alguien que le dice, allá afuera están tu madre y tus hermanos. Y él, lejos de salir corriendo o interrumpir lo que estaba diciendo, pues responde con una frase que parecía fría, para el que no lo logra entender, yo era uno de esos, pero que encierra una verdad profunda. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. No estaba rechazando a su madre María ni a sus parientes, estaba extendiendo el círculo de la intimidad divina, que María ya estaba en ese círculo. María cumplía la palabra de una manera impresionante. Y nos estaba diciendo a vos y a mí, si vos también caminás en obediencia, en fidelidad, en entrega, vos también sos de mi familia. Y si somos parte de esa familia, o al menos lo estamos intentando, entonces compartimos no solo la gloria, sino también tenemos que compartir el dolor. María es la madre del mártir por excelencia, pero no es madre de un solo mártir. Cada vez que un cristiano cae por ser fiel, ella vuelve a ponerse de pie, vuelve a llorar, vuelve a abrazar ese cuerpo roto con la ternura de quien lo reconoce como suyo cuando lo bajan de la cruz.
Charlie Kirk no solo fue esposo, padre, líder o amigo, fue desde su fidelidad un hijo de la Madre Dolorosa. Y por eso hoy no solo Erika, su esposa, lo llora, no solo sus padres o sus hijos o cualquiera de nosotros. Hoy María Santísima también lo abraza con ese amor silencioso que solo conoce quienes han sido traspasados por la misma espada. Y si María lo abraza como hijo, nosotros no podemos quedar indiferentes, porque Jesús nos dijo, aquí está mi madre y mis hermanos. Nosotros somos parte de esa familia. Nosotros también tenemos que abrazar ese cuerpo martirizado. Entonces el dolor de este martirio también es nuestro. No porque estemos relacionados con Charlie por sangre o por ideología, sino por algo más fuerte, por el Espíritu Santo que nos une en Cristo. Si Él es nuestro hermano en la fe, ¿cómo no llorar con María? ¿Cómo no quedarnos a su lado en este nuevo calvario? ¿Cómo no sentir esa espada que también atraviesa nuestro pecho? Ser parte de la familia de Dios implica mirar de frente el dolor y no huir. El martirio de Charlie nos duele porque es nuestro hermano y María sufre con cada mártir. También vos y yo podemos ser madre espiritual del mártir. Esa es la gran lección de esta fiesta de la Virgen Dolorosa. El dolor que sentimos por Charlie Kirk no es una emoción lejana, es íntima, nos toca, nos arde. Porque algo en nosotros reconoce que su muerte no solo fue una tragedia, fue una ofrenda. Y cuando un miembro del cuerpo de Cristo sufre, todos sufrimos con él. No es poesía, es doctrina. Si un miembro padece, todos los demás padecen con él, dijo San Pablo en su primera carta a los Corintios. Y María, como madre del cuerpo de Cristo, no puede quedar al margen de este dolor. Cada mártir, cada testigo fiel, cada joven valiente que cae por causa de la verdad, es un nuevo Gólgota en su corazón. Ella no olvida, ella no se acostumbra, ella no deja de sufrir. Y eso la hace más madre que nunca. Pero hay algo aún más hermoso y misterioso. Vos y yo también podemos ser madres espirituales del mártir. No necesitamos haberlo parido, ni haberlo criado, ni haberlo conocido. Basta con amarlo, basta con dolerte por su partida, basta con ofrecer nuestras lágrimas, nuestra oración, nuestro silencio. María no fue madre del buen ladrón crucificado, pero seguramente lo acompañó con su mirada en esos últimos instantes. Y vos, que hoy escuchás estas palabras, también podés acompañar a Charlie en su cruz. Podés ser madre, podés ser hermano, podés ser discípulo, podés ser testigo, porque en el reino los lazos no los define la sangre, sino el amor y la fidelidad. Así como Erika, su viuda, ahora ha dado testimonio de fe en medio del llanto. Así como sus hijos tendrán que crecer con la memoria de un padre que murió por ser íntegro, nosotros también tenemos que asumir nuestra parte. No podemos limitarnos a aplaudir desde lejos. Tenemos que entrar en el drama, sufrir con los que sufren, amar con los que aman y desde ese lugar sagrado del dolor compartido ofrecer nuestra vida como tributo. No todos estamos llamados al martirio de sangre, pero todos estamos llamados al martirio del testimonio. Y eso empieza cuando empezamos a aceptar sufrir con nuestra Madre María. Hoy, junto a la cruz de un nuevo mártir, la Virgen Dolorosa vuelve a enseñarnos el lenguaje del amor que no huye, del dolor que redime, de la fe que no se quiebra. Su manto cubre los escombros de nuestras certezas. Su silencio ahoga nuestros gritos sin rumbo y su presencia materna nos convierte en familia del crucificado. Y si vos también estás dispuesto a permanecer, si vos también te atreves a llorar sin avergonzarte, a amar sin calcular y a sufrir con propósito, entonces, bienvenido. Bienvenido al misterio de la cruz, donde no hay muerte sin redención, ni dolor sin eternidad. Después de la pausa volveremos con el grito del mártir, la voz de la verdad. Ya regresamos. Nuestra reflexión continúa. Manténganse sintonizados para más de El Hombre Católico en el mundo de hoy. Estamos de regreso. Soy Leo Jarón, en este tu programa El Hombre Católico en el mundo de hoy. Hay gritos que el mundo intenta silenciar, pero no puede. Gritos que no se oyen con los oídos, sino con el alma. El grito de un mártir no es solo el sonido de un cuerpo herido, es el eco eterno de una conciencia que eligió no ceder, que eligió no mentir, aunque la verdad costara la vida. Charlie Kirk gritó con su vida, gritó con su entrega.
con sus convicciones, con su amor por los jóvenes, por la familia, por Dios. Su martirio no fue solo una pérdida, fue una proclamación, un testimonio radical de que la verdad sigue viva aunque cueste sangre. Y ese grito no puede quedar flotando en el aire, tiene que encontrarnos, interpelarnos, porque si el mártir da su vida y los vivos no reaccionan, entonces la muerte no dio fruto, y eso sería traicionar nuestra fe. En este segmento vamos a mirar de frente lo que significa ser testigos en este tiempo. Ya no hablamos de teorías, hablamos de consecuencias reales. Hoy, dar testimonio de Cristo no es solo llevar una cruz al cuello, es cargar una cruz en el alma, es arriesgar el trabajo, la reputación, el buen nombre, a veces la vida. Pero el mundo no necesita más cristianos cómodos. Necesita mártires, necesita testigos. Y vos que escuchás esto necesitas preguntarte, ¿estás dispuesto a hacerlo? Porque si Charlie fue capaz de llegar hasta el final para ganar no necesariamente aplausos, sino por fidelidad, su conciencia, entonces vos y yo no podemos seguir escondidos en la neutralidad. Hoy es el día de decidir de qué lado de la historia estamos, porque el mártir ya lo gritó, ahora nos toca responder. Vivimos en una época donde se repite hasta el cansancio que hay libertad de expresión, pero esa libertad en realidad es selectiva. Podemos decir lo que querramos, siempre que no contradigamos al sistema. Podemos expresar lo que pensemos, siempre no incomodemos al poder. Podemos hablar de cualquier tema, excepto de la verdad moral, de la vida, del orden natural, de la fe, porque si lo hacemos pasamos de ser un ciudadano libre a un extremista peligroso. Así estamos hoy. Charlie lo sabía, y aún así él habló, sabiendo los riesgos. Y eso no lo convierte solo en valiente, lo convierte en profeta. Charlie no hablaba para provocar, hablaba para despertar conciencias. Su amor por los jóvenes lo empujaba a desafiar el adoctrinamiento que él estaba viendo en los campus universitarios, en las redes, en los medios. Pero su mensaje no era agresivo, aunque muchos así lo vieran. Era claro, golpeaba. Y por eso fue suficiente para que lo marcaran, para que lo vigilaran, para que quisieran silenciarlo. Y un día lo hicieron. Hace poco lo hicieron. Apagaron la voz, pero no lograron callar su mensaje. Porque la voz del justo no se entierra. La libertad de expresión para él no fue un hecho teórico, fue un riesgo asumido y ese riesgo lo abrazó con la misma actitud con que Cristo abrazó su cruz. Entonces, volvamos a vos y a mí. ¿Por qué callamos? ¿Por qué escondemos nuestras convicciones a veces? ¿Qué es lo que más tememos perder? ¿La comodidad? ¿El prestigio? ¿El contrato? No sé, un número de seguidores o una beca. Porque si la libertad de expresión solo se usa para hablar de fútbol o de cocina, entonces no es libertad, es entretenimiento. Y Dios no nos creó para entretener, nos creó para testimoniar. Charlie lo entendió muy claro. Vos y yo lo entendemos. ¿Estamos dispuestos a perderlo todo por lo que creemos o preferimos ganar todo lo demás y perder nuestra alma? La verdad tiene una cualidad que la hace intolerable para el mundo moderno. Es objetiva, no negocia, no se adapta, no pide disculpas por existir. Y esa verdad, cuando se proclama con claridad, incomoda, porque nos saca de nuestra zona de confort, nos entrega a nuestras propias contradicciones, nos enfrenta y nos pone en evidencia nuestras incoherencias. Charlie Kirk fue totalmente incómodo, porque no era gris, porque hablaba con la libertad de quien sabe que la verdad no se puede diluir para quedar bien. Y el mundo no perdona a los que incomodan. No perdonó a Juan el Bautista, no perdonó a Jesús, y esta vez no perdonó a Charlie. Pero aquí está lo impactante. Charlie no incomodaba por odio, no, por amor. No hablaba para humillar, sino para despertar. No corregía para condenar, sino para salvar. Y eso es exactamente lo que hacía Cristo. Jesús no callaba frente al pecado, no maquillaba el error, pero amaba tanto al pecador que lo miraba a los ojos y lo llamaba a algo más alto. Charlie hizo lo mismo. Desde su lugar, desde su formación cristiana, desde su pasión por las almas jóvenes. Él fue una voz que amaba la verdad y por eso amaba profundamente a quienes vivían lejos de ella. Por eso era tan efectivo, porque incomodaba con ternura.
Y eso desarma más que 1000 discursos. Y aquí está la pregunta. ¿Nos atrevemos a incomodar por la verdad? ¿O nos acomodamos para no tener problemas? ¿Estamos dispuestos a perder seguidores por ser coherentes con el evangelio? ¿A incomodar a nuestra familia, a nuestros colegas, a nuestros jefes por no renunciar a lo que creemos? Porque si la fe que vivimos no incomoda a nadie, probablemente tampoco convierte a nadie. Dejemos esto claro. Y lo voy a repetir. Si la fe que vivimos no incomoda a nadie, probablemente tampoco convierte a nadie. El mundo no necesita más cristianos que caen bien. Necesita cristianos que sean luz. Y la luz, cuando entra en la oscuridad, duele. Pero esa es su misión, no agradar, sino alumbrar. Jesús fue un testigo incómodo, lo amaban las multitudes, pero lo odiaban los poderosos, lo seguían los pecadores arrepentidos, pero lo despreciaban los religiosos tibios. Su vida fue una provocación constante al sistema. Lo mismo pasó con los apóstoles. Pedro fue crucificado, Pablo fue decapitado, Santiago fue atravesado por una espada. Todos murieron, no por hacer el mal, sino por proclamar la verdad. Y todos no lo hicieron con rabia, sino con gozo. No con arrogancia, sino con humildad. Ellos sabían que su testimonio tenía un precio y lo pagaron con alegría. Hoy los mártires no están solo en tierras lejanas, están también en las universidades, en medios de comunicación, en empresas, en parlamentos. Son hombres y mujeres que han entendido que la fe no es un accesorio, sino una identidad, que no basta ir solo a misa y luego callamos cuando la cultura ataca a Cristo, que no sirve de nada tener un rosario en el retrovisor o en el cuello si no estamos dispuestos a perder el prestigio por defender la vida, la familia, la libertad religiosa. Charlie fue uno de esos, un testigo incómodo, un apóstol moderno, un profeta sin miedo. Y ahora nos toca a nosotros con decisión, con coraje. Este no es el tiempo de ser espectadores, este es el tiempo de ser soldados de Cristo, de padres que educamos con firmeza, de jóvenes que no nos avergonzamos de creer, de profesionales que no se venden, de católicos que no negocian su alma, porque si el mundo está matando a los justos es porque hay muy pocos que los están defendiendo. Y vos y yo fuimos llamados a estar al pie de la cruz como la Virgen dolorosa, no a ver desde allá lejos, desde la colina o corriendo por ahí. El grito del mártir no se apaga con una bala, se multiplica en cada corazón que decide dejar de esconderse. Así que nos vamos a una pausa, regresamos para hablar en nuestro último segmento, la iglesia, la cruz y la espada. Ya volvemos. El cierre está cerca, pero aún hay más por descubrir. El hombre católico en el mundo de hoy continuará en breve. Hemos llegado al último segmento, queridos hermanos. Nada en la vida de un mártir ocurre por accidente. En la economía espiritual de Dios todo tiene un lugar, un valor y una resonancia eterna. Por eso la iglesia, cuando contempla la cruz, no ve derrota, ve victoria. Cuando contempla el martirio, no ve injusticia, ve redención. Y cuando contempla a María al pie del madero, no ve fragilidad, ve fuerza fecunda. Hoy en este último segmento, abramos las escrituras, el magisterio, el corazón de la iglesia para comprender cómo el martirio de un hombre como Charlie Kirk, unido al dolor de la Virgen de los Dolores, es mucho más que una tragedia contemporánea, es un signo profético, es una llamada eclesial y es un misterio de gracia al que todos estamos invitados a entrar. La iglesia ha meditado durante siglos el lugar único de nuestra Madre María en la historia de la salvación y uno de los títulos más profundos, aunque aún no dogmatizado oficialmente, es el de corredentora. A veces damos un peso demasiado grande a eso y tal vez por eso es que estamos patinando sobre el asunto. Ella no es igual a Cristo porque pueda salvar por sí sola. No. Es porque su dolor vivido en perpetua unión con el sacrificio de su Hijo fue ofrecido como un acto de amor que participó de la obra redentora. María no fue una espectadora pasiva del Calvario, fue una oferente activa. Así lo enseña el catecismo. Ella se unió, dice el numeral 964, con todo su corazón al sacrificio de su Hijo, consintiendo amorosamente a la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado. Eso cambia todo.
porque nos muestra que el dolor, cuando se vive con fe, con amor y en unión con Cristo, no destruye, sino que redime. El dolor de María no fue un grito vacío, sino una oración. No fue un desgarro estéril, sino una entrega fecunda. Y en ese sentido, el dolor que hoy sentimos por la muerte de Charlie Kirk, cuando lo unimos al sacrificio de Cristo y al dolor de María, se convierte también en un acto de redención. María no solo es nuestra intercesora, es modelo de cómo se sufre con fe. Ella nos enseña a no malgastar el dolor, a no dramatizarlo ni minimizarlo, sino a consagrarlo, a unirlo, a elevarlo. El martirio de Charlie, si lo contemplamos desde esta óptica, no termina en la sangre derramada, sino que se eleva como incienso. Y así está María. De nuevo, como en cada altar, como en cada misa, como en cada ofrenda, su dolor no fue sentimentalismo, fue teología encarnada. Y por eso nos debemos unir a ella. Los primeros siglos de la iglesia fueron escritos con sangre. Mientras los imperios construían columnas de mármol, los cristianos levantaban columnas invisibles de mártires. Tertuliano, gran padre de la iglesia, dejó una frase inmortal: la sangre de los mártires es semilla de cristianos. Y no fue poesía, fue historia. Cada vez que el poder intentó exterminar la fe matando a sus testigos, pues esa sangre no apagó el fuego, lo avivó. Así fue con Esteban, con Ignacio de Antioquía, con Perpetua y Felicidad y con tantos otros. Sus muertes fueron más eficaces que 1000 sermones, porque el mártir convence con su sangre lo que el predicador no logra con su voz. Y hoy tenemos que ver que Charlie se une a esa cadena invisible de testigos. Su sangre derramada en un campus universitario es una semilla que ya está germinando, no cabe duda. En los jóvenes que han despertado, en los católicos que hemos salido del letargo, en los pastores que han tomado postura. Su martirio no es solo un acto heroico, es un acto eclesial, porque la iglesia se renueva con sangre, con lágrimas, con fuego, y lo que pasó ese 10 de septiembre no fue un accidente, fue una siembra. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿vamos a cosechar frutos de santidad, de coraje, de conversión? Bueno, lo que sí estoy seguro es que la iglesia necesita hoy una nueva primavera de mártires. No necesariamente de sangre, pero sí de fuego. Hombres y mujeres dispuestos a vivir la fe con radicalidad, a hacer luz en la oscuridad, a no negociar lo innegociable. Y si Charlie, sin ser católico de nombre, vivió con esa pasión, ¿qué excusa tenemos los que sí lo somos? A los ojos del mundo, la muerte siempre parece el fin, una derrota, una interrupción, un vacío. Oh, se detuvo lo que nos preocupaba, podrían decir los que estaban en contra. Pero la fe cristiana rompe esa lógica y la invierte. Para nosotros la muerte del justo es un principio, es una siembra, es una puerta. Por eso decimos que el mártir no muere, entra en la gloria. El Apocalipsis lo proclama sin titubeos. Estos son los que han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Ya no tendrán hambre ni sed. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. La iglesia no canoniza mártires porque murieron con sufrimiento, sino porque murieron con amor. Y el amor vivido hasta la sangre es eternidad pura. Charlie Kirk vivió con esa mirada puesta en alto. Tal vez no hablaba del cielo todos los días, pero sus acciones revelaban que vivía con un horizonte trascendente. No tenía miedo de perder esta vida porque su corazón estaba anclado a una vida mayor. Como San Pablo parecía decir, para mí la vida es Cristo y la muerte es ganancia. Y no todos entienden eso. Pero cuando uno lo ve en alguien, no olvida. Y por eso su martirio es una brújula para todos nosotros, porque hoy nos grita que esta vida no es todo lo que hay, que vale la pena perderlo todo, así si eso significa ganar la corona incorruptible. Finalmente, la Virgen Dolorosa, cuando contemplamos a María al pie de la cruz, no vemos solo una madre rota, vemos a la reina del dolor fecundo. La iglesia la ha reconocido como la reina de los mártires, pues hoy también ella se ha puesto de nuevo a esa corona del martirio, de la madre del martirio. No porque haya sido asesinada, sino porque su amor fue tan perfecto, tan unido al de Cristo, que participó en cada herida, en cada espina, en cada gota de sangre del Calvario. María no es testigo externa, ni mucho menos distante. Es corazón latiendo al ritmo del mismo Redentor. Por eso cada mártir que cruza el umbral eterno es recibido primero por ella, como madre, como reina, como intercesora y custodio.
Hoy podemos imaginar, y no es poesía, sino teología viva, que cuando Charlie dejó su cuerpo herido en la tierra fue acogido por las manos maternales de María Santísima. Así como abrazó a su hijo bajado de la cruz, así también abraza a cada hijo suyo que ha dado la vida por la verdad. Y no solo los abraza, los ofrece, los presenta al Padre como fruto de su intercesión, porque María no solo acompaña, también presenta. Y por eso la Virgen Dolorosa no es un ícono para admirar, es una puerta para entrar al misterio del dolor redentor, al amor que no muere, al sacrificio que fecunda. Hoy también María nos mira a nosotros, nos cubre con su manto como cubrió a Juan, el discípulo amado, nos mira con ojos de fuego y ternura porque estamos a la par de ella, al pie de la cruz, y nos dice: no tengamos miedo, estoy con ustedes, cada vez que el mundo hiera a uno de mis hijos, yo estaré ahí y ustedes también deben estar. Por eso ser hijos de María no es una devoción blanda, es un compromiso radical. Porque en quien entra bajo su manto también entra en su misión, y su misión es llevarnos a la cruz para que desde ahí miremos el cielo como Charlie, como los santos, como mártires fecundos, verdaderos hijos de la Virgen de los Dolores. Hoy la sangre de Charlie Kirk se une mística y misteriosamente a la sangre del Cordero. Su cuerpo entregado, su voz silenciada, su fuego apagado por el mundo ha sido encendido por Dios, no me cabe duda, como una antorcha que no se apaga. Y María, Virgen Dolorosa, lo recibe, lo cubre y nos lo devuelve como un modelo de lo que nosotros podemos ser. No perfectos, pero sí fieles. No intocables, pero sí invencibles en Cristo. Que su martirio, querido hermano, no sea solo un recuerdo, sino un llamado fuerte, que su sangre no se seque en el asfalto, sino que florezca en nuestras decisiones, en nuestras conciencias, porque si ese dolor no nos convierte, entonces no hemos escuchado a la Madre y ella sigue hablando desde el cielo, desde la cruz, desde el Gólgota, desde el campus universitario y desde lo más profundo de nuestros corazones. Cerramos este hermoso programa tan sentido diciendo: Jesús, me fío de ti. Te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias y me ofrezco a ti como María, Madre de la Misericordia, Madre buena. Tú que trajiste al Salvador al mundo, eres Madre y Reina de este suelo como eres de nosotros en el cielo. Madre Santísima, Virgen Dolorosa, tú que permaneciste fiel al pie de la cruz cuando el amor se entregaba hasta el extremo, mira hoy con tus ojos de compasión este nuevo calvario que ha sido el campus universitario, donde otro hijo tuyo ha sido inmolado por proclamar la verdad. Acoge en tus brazos maternos el alma de Charlie Kirk, como acogiste el cuerpo de tu hijo en el Gólgota. Preséntalo al Padre como ofrenda pura y sé tú misma la intercesora principal para que su sangre no caiga en tierra estéril, sino que germine en frutos de fidelidad, coraje y santidad en las nuevas generaciones. Tú que consolaste a los discípulos temerosos, consolá ahora a su esposa, a sus hijos y a todos los que en él hemos visto un faro encendido por Dios. Haz de nosotros hijos valientes de la fe, capaces de permanecer firmes en medio del dolor y alegres al proclamar que la cruz es nuestra victoria, que el martirio de Charlie bajo tu mirada no solo sea memoria, sino llamado, y que tu Madre nos tomes de la mano y nos enseñes a hacer de cada herida una oración, de cada prueba una esperanza y de cada día un acto de amor invencible. Bendice con tu amor a Radio María, a su equipo administrativo, a sus voluntarios, a su audiencia, a todas las ciudades donde nuestra transmisión llega, a sus gentes creyentes y también a los confusos que desdeñan tu amor y no te aman. Madre, Madre Santa, danos la paz y danos el amor. Danos al Padre y al Hijo y al Espíritu. Danos con tu gracia, la gracia de ser santos, la gracia de ser buenos. Amén, amén, amén. Gracias por acompañarnos, esperando que esta hora de fe y reflexión haya sido luz para tu conciencia y fuego para tu corazón. Nos encontramos la próxima semana con más inspiración para vivir como auténticos discípulos de Cristo. Hasta entonces. Estuvo con ustedes el hombre católico en el mundo de hoy. Esperamos haberles guiado hacia una comprensión más profunda de su fe, permitiéndoles aplicarla en su vida diaria y contribuir al bien común y a la transformación positiva del mundo. Los esperamos, con el favor de Dios, en nuestro próximo programa.